una de nuestras joyas del patrimonio artístico de la localidad de Íscar, como es su retablo. Antes de nada, ¿se me oye bien? Se oye bien, ¿verdad? De enraizar o de ver cuáles son las raíces tanto de la advocación de Santa María de los Mártires en Íscar como del propio edificio religioso que es la iglesia matriz de nuestra localidad, y así lo lleva haciendo desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, fijar una semblanza histórica de los orígenes de Santa María de los Mártires. Va a ser muy breve. De ahí daremos paso a una segunda parte en la cual trataré sobre algunas consideraciones que creo que son importantes, consideraciones previas que nos ayudarán a entender el análisis que voy a hacer en esa tercera parte final, donde ya me voy a extender, vamos a ir viendo las diferentes tablas al óleo que conforman el retablo de Santa María de los Mártires y que, como digo, son objeto del estudio que estoy desarrollando y que todavía está en vigor. Está próximo a finalizar. Si saco tiempo de aquí a verano, pues posiblemente se concluya, lo presentaré y, si es posible, pues saldrá publicado, si tiene la valoración positiva de los miembros de los tribunales, que en las revistas de investigación son los que a fin de cuentas deciden qué trabajos son finalmente editados. Bien, os he traído una presentación en PowerPoint, una presentación para que podamos ver diferentes imágenes que yo creo que ilustran bastante bien todo lo que va a ser el discurso narrativo y tratarán de que además este discurso sea mucho más amplio. Los orígenes de la advocación que tenemos en nuestra localidad, Santa María de los Mártires, tienen su raíz en la Roma del siglo VII de nuestra era. En torno al año 610, el Papa Bonifacio IV consigue que el emperador bizantino Focas, digo bizantino porque el Imperio Romano se había dividido en dos, bueno, el Imperio Romano había caído y solamente subsistía la parte oriental, la parte que tenía capitalidad en Constantinopla, la actual Estambul, en Turquía. Bueno, pues el emperador Focas era todavía el titular de iure, de derecho, de los templos paganos que, tras la imposición del cristianismo como religión oficial en todo el imperio, habían quedado sin uso muchos de ellos. Uno de esos templos es este que vemos aquí, que es el Panteón de Roma, que seguramente será para vosotros muy conocido. Incluso algunos habréis podido estar en una visita turística en Roma y forma parte de cualquier circuito a la hora de visitar lo que se denomina la capital, la ciudad de Atenas. Bueno, pues Bonifacio IV, como digo, recibe ese cesión, ese edificio, y lo consagra como cualquier iglesia. Un edificio pagano que se va a reconvertir en iglesia cristiana. Y el día elegido para esa consagración fue el 13 de mayo, mirad por dónde, el 13 de mayo del año 610. Es un acto además que se fue ensalzado con el traslado de 27 carretadas de huesos de mártires que habían sucumbido al poder romano porque la religión cristiana era perseguida y que se distribuían por diferentes catacumbas bajo el subsuelo de la ciudad de Roma, que por otra parte es una ciudad con un subsuelo bastante poroso, de dolomía. Dolomía es una roca bastante blanda que permitía pues la creación de pasadizos y de túneles, que es donde los cristianos, como eran clandestinos, realizaban sus ritos religiosos. Bueno, pues esas carretadas fueron llevadas, ya digo, a este panteón, están sepultadas bajo su subsuelo, y el 13 de mayo del año 610 es cuando queda consagrado el Panteón de Roma como iglesia de Santa María de los Mártires. Es una fecha además muy importante. Aquí vemos el interior, que mantiene en gran parte lo que es la arquitectura del periodo romano, una gran cúpula central y un área central de carácter circular muy amplia, por la que deambulan pues, tanto fieles como turistas en cualquier día en Roma. Es una fiesta muy importante porque el 13 de mayo fue también la fiesta de los difuntos, el equivalente a nuestros santos, es decir, era el día en que además de rendir tributo a los mártires, también se rendía tributo a los familiares muertos. Hasta que en el año 810 hubo otro papa, es el que traslada la fecha del 13 de mayo al 1 de noviembre actual, que ha permanecido hasta la actualidad. También es importante reseñar que esta fecha no parece casual, hunde mucho sus raíces en tradiciones romanas, las lemudalia, que eran tradiciones familiares en las cuales se rendía tributo durante los días 9, 11 y 13 de mayo a los difuntos. Por lo tanto, tiene pinta de haber sido una cristianización, una fiesta previa, romana, pagana, pero pasada ya por el tamiz del cristianismo. También es cierto que en la Siria del siglo III, la Siria cristiana, en Oriente Próximo, ya existían algunos rituales tendentes a rendir tributo a los mártires y a los muertos en esa misma fecha del 13 de mayo.
Bien, otra cuestión ya interesante, una vez hemos visto la raíz de estas vocaciones, cuando llega a la península, o más bien cuando es adoptada por Iscar. Y podemos decir, a raíz de las investigaciones que han hecho otros antes que yo, que no parece ser que la vocación fuera así la original. Siempre existe un margen de duda porque puede existir un documento que sea bastante revelador y se va bajo toda la teoría de que al principio no era esa la vocación. Pero los 5 documentos que voy a presentar aquí, que ya digo forman parte de otros trabajos de investigación, no míos, pues redundan siempre en la misma idea. Se habla de la iglesia de Santa María a secas, sin más. Voy a poner aquí algunos ejemplos. El ejemplo más antiguo, que es conocido por todos los que nos dedicamos a la investigación histórica, y siempre lo dejamos como cita obligada, es una carta de donación del conde Martín Alfonso, en el que cede al monasterio de San Zoilo, de Carrión de los Condes, en la actual Palencia, lo que vemos aquí en el año 1089, en el primer párrafo. Viene en latín medieval, pero bueno, lo podemos más o menos traducir. Dice, mea hereditate, o sea, mi heredad, en un castro denominado Iscar, un monasterio de Santa María, y al lado justa, es un término latino de proximidad, la iglesia. Es decir, existía, por lo visto, a tenor de la documentación, un monasterio y una iglesia. No ha podido ser contrastado con la investigación arqueológica y con ningún hallazgo la presencia de este monasterio. Pero hay que dar constancia en el año 1089. Bien, pocos años después, en 1101, 12 años más tarde, también hay otro documento que se conserva o se conservaba en la Catedral de Valladolid, y este documento es una escritura de permuta entre el citado monasterio palentino, el de Carrión de los Condes, y la Colegiata de Santa María. La Colegiata de Santa María la Mayor, cuyas ruinas son visibles en Valladolid, en la misma plaza de la universidad. Son aquellos restos arquitectónicos que están adosados a la Catedral de Valladolid y que gracias a que la catedral quedó inacabada, pues todavía están visibles. Bueno, pues esa permuta entre el monasterio de San Zoilo y la colegiata vallisoletana de esta iglesia de Santa María queda reflejada en 1101 y también se denomina así a secas, Sancte Marie, en latín medieval. Tendremos que ir hasta el año 1247, hasta otro documento que se le llama el Plan de Distribución de Rentas, un plan de distribución que fue propugnado por el cardenal Gil de Torres, era un cardenal en Roma, español, y era una manera de repartir entre los diferentes miembros del Cabildo de la Catedral de Segovia, porque no olvidemos que Íscar ha pertenecido desde el origen del Obispado de Segovia en torno al año 1120 hasta 1955, repito, 1955, de manera que llevamos tan solo 67 años en la diócesis de Valladolid. 805 años Íscar ha estado o ha formado parte de la mitra segoviana. Bueno, pues en ese documento de 1247, tanto el documento inicial en el que se empiezan a hacer los repartos y el documento final en el que se refrendan esos repartos, en ambos se habla de Santa María, que contribuye al sostenimiento del cabildo de la catedral con, como ven en el tercer párrafo, con 9 maravedíes y 6 sueldos, que era una unidad monetaria de aquel momento. En 1294 hay otro documento medieval, que este sí también se conserva en el museo, en el archivo de la catedral, no en el archivo de Sanz, en el archivo de la catedral de Segovia. Es un documento de 1294, de finales del siglo XIII, y ahí aparece hasta 3 veces nombrada como Santa María, en diferentes descripciones. Es muy curioso este documento de 1294 porque aparecen los nombres de propiedades, nombres de los primeros iscarienses, de los que tenemos constancia. No he traído aquí ningún tipo de anotación porque no forma parte del cometido de esta charla. Es un documento bastante revelador. Algunos de estos documentos, además, bueno, los 4, ya digo, los recogen diferentes historiadores, y yo quiero hacer la referencia de que, por ejemplo, que además que está hoy entre nosotros, Carlos Arrán deja cumplida cuenta de todos ellos en su libro sobre la villa y tierra de Íscar. Un último documento que traigo a colación corresponde a mediados del siglo XV, a una visita pastoral, o sea, una visita del visitador del obispado que hace por toda la geografía diocesana, y en 1447 recala en Íscar. Es alguien además que parece conocer la comarca, el arciprestazgo bastante, lo que podía ser oriundo de esta zona, llegó a ser visitador, pero en el párrafo que me interesa es este que dice: en una hallé, e ignoro en cuál, está en latín, San Miguel de Santa, se equivocó y por eso lo tengo tachado, no iba a decir Santa María, Íscar, San Miguel de Íscar, con Santa María de Santibáñez. Santibáñez era San Joanes, es decir, el patrón homónimo que daba nombre a la aldea que finalmente desapareció de Santibáñez, que pertenecía a la comunidad y villa y tierra de Íscar.
Por lo tanto, 5 documentos que van del año 1089 al 1447. En ninguno, salvo que sea por omisión, error, dejadez, nunca se hace alusión a Santa María. Pero tampoco podemos, de manera inequívoca, decir que esto es así. Pudiera existir ya un documento que revelara que la advocación es anterior. Lo que sí que sabemos es que en 1472, tan solo 25 años después de esa última referencia que he señalado, la de la visita pastoral, sí que aparece ya por primera vez una alusión clara e inequívoca a la iglesia de Santa María de los Mártires. Y aparece recogida además nada más y nada menos que en el primer libro que se imprimió en España, el Sinodal de Aguilafuente, que por otra parte este año cumple 550 años. Fue el primer libro escrito en español, es el decano de nuestros libros y allí aparece recogido. ¿Por qué aparece? Porque ese libro no es que sea una novela, no es una obra de teatro, no es tampoco, es simplemente una especie de compendio de las actas de un sínodo diocesano, al que acudieron diferentes representantes de la provincia eclesiástica, de la diócesis de Segovia. Ese sínodo se celebró en la iglesia de Santa María de Aguilafuente en junio de 1472 y allí acudió un tal Domingo Juan, clérigo cura de la iglesia de Santa María de los Mártires de la Villa de Íscar. Aquí sí ya por primera vez hay constancia clara de la advocación tal como la conocemos y tal como ha llegado a nuestros días. Esa página la he ampliado, lo vais a ver aquí, no sé si se ve bien, la voy a subrayar además en rojo y ahí podéis ver en el castellano del siglo XV como pone Iglesia, las S son muy similares a las Fs que veis ahí, Iglesia de Santa María de los Mártires de la Villa de Íscar. Y pone Domingo Juan, clérigo cura de la iglesia de Santa María de los Mártires, Andrés González de Herrera, clérigo cura de Misefes, aldea de la dicha villa, por sí en nombre como procuradores que son, por ante nos los dichos notario escribano del arcipreste de los curas y clérigos de dicha villa de Íscar, su tierra, mojados alcazareno. Creo que queda bastante inequívoco, es decir, está haciendo referencia a múltiples localidades entre ellas de Íscar que forman parte tanto de lo que era el arciprestazgo de Íscar como de otros lugares anexos. Bien, por lo tanto, considerando, mientras no haya novedades en la investigación, que ese año de 1472 nos sirve de fecha, por lo menos a partir de la cual, para pensar que la Iglesia ya estaba consolidada con una advocación como la que conocemos, es posible que uno de sus primeros proyectos artísticos fuera la creación de un retablo que hiciera alusión a toda esa advocación al completo, ya no Santa María, sino Santa María de los Mártires. Este retablo, como he dicho anteriormente, es una verdadera joya, es la verdadera joya del patrimonio mueble, no hablo del arquitectónico, sino del patrimonio mueble de nuestra localidad, y yo creo que una de las obligaciones que tenemos como ciudadanos o como habitantes de Íscar es por lo menos conocerlo. Os voy a dar entonces una serie de elementos, de pautas, para que conozcamos mucho mejor y de una manera pedagógica cómo está constituido este retablo, qué es lo que esconde, qué es lo que entraña y hasta dónde he llegado en mis pesquisas, que ya digo que todavía no están concluidas. Bien, el retablo de Santa María de los Mártires no ha sido tampoco objeto de mucho estudio, pero sí que ha sido tratado en algunas ocasiones. En 1964, el profesor José María Camaño, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, percibió en él un cierto influjo de Juan de Borgoña. No hace falta que sepamos quién es Juan de Borgoña, simplemente Camaño lo que vio es que había unas cortinas anudadas, unas cortinas rojas con nudos en la parte baja, muy similares a las que tenía el pintor de origen francés, de origen borgoñón, en otros frescos que pintó en Toledo. Y eso le hizo atribuirle infundadamente esta autoría. También Camaño lo atribuyó al que se denomina maestro de los del campo. Es un maestro de pintura que estuvo activo en Segovia en las primeras décadas del siglo XVI y que tiene obras muy importantes en la iglesia de la Trinidad, donde tiene un retablo muy similar, pero que fue desmontado y que se encuentra en tablas separadas en diferentes estancias de esta iglesia de la ciudad de Segovia. Será Fernando Collar de Cáceres, profesor de Historia del Arte segoviano además y muerto recientemente, el que en 1989, hace exactamente ya 33 años, ya dé con argumentos mucho más plausibles, ateniéndonos sobre todo, o ateniéndose más bien él, a criterios estilísticos y técnicos. Y es el primero que
incide en la idea de que probablemente el autor del retablo de Íscar sea o bien el maestro de Becerril, que es un maestro activo en la zona de Palencia ciudad y alrededores, Becerril de Campo, que hay el nombre, Paredes de Nava, etcétera, etcétera, o bien, ya digo, este maestro de Becerril, o bien un círculo muy próximo a él de discípulos. Bien, viendo las características a primera vista de este retablo, y sobre, además no solo en la técnica pictórica, sino también en los diferentes recursos de los que se vale para darle un lenguaje muy propio, es posible que sí, que este maestro, o si no, un círculo muy próximo, fueran los autores del retablo de Santa María de Íscar, y seguramente en un momento ya muy avanzado respecto a las primeras obras de este maestro. Hablaríamos ya de la tercera, o más bien de la cuarta década del siglo XVI. Dicho en cifras, en torno a 1535 aproximadamente. Podía variar, no lo sabemos porque no hay una fecha exacta, no hay libros de fábrica en los que apoyarse, los libros de fábrica donde están todas las anotaciones de las parroquias, incluidas las obras de arte en la iglesia de Santa María, comienzan en el año 1614, por lo tanto casi un siglo posterior, por lo que no tenemos anotaciones y no podemos tener de primera mano registros escritos que nos dijeran exactamente cuál fue el nombre del maestro. ¿Hasta aquí todo queda más o menos claro? Bien, bien. Yo voy a tratar de ser, ya digo, lo más didáctico posible. Esto podría ser muchísimo más rebuscado, podríamos darle muchas más vueltas, pero quiero sobre todo que quede entendible y de una manera clara. Voy a tratar por lo menos de esforzarme a ver si lo consigo. Bien. El maestro de Becerril era uno de los maestros más importantes del foco artístico que se desarrolló en Palencia. Un foco, además, que tiene un origen en la llegada de Juan de Flandes. Juan de Flandes era pintor de la reina Isabel la Católica entre 1496 y 1504. A la muerte de Isabel queda sin trabajo y, tras deambular por Salamanca, por Madrid, al final recala en Palencia, en la ciudad del Carrión. Y allí se encargará, entre otras obras, del retablo mayor de la catedral. Abrirá un taller y de él surgirán una serie de discípulos, no lo sabemos por constancia documental, pero sí porque estilísticamente se ve que están muy influenciados por la labor de Juan de Flandes, que era un pintor de origen flamenco, es decir, pertenecía a lo que hoy en día son los Países Bajos. Bien, es un buen escenógrafo también el maestro de Becerril, lo vamos a ver. Se encarga siempre de manera permanente de incluir arquitecturas que sirvan para ver la perspectiva. Del mismo modo que estoy viendo ya mismo estas columnas forradas de madera a ambos lados que me producen una perspectiva hasta la barra del bar. Pues eso es lo que trata de llevar a cabo este autor para hacer alarde del dominio de la pintura respecto a lo que se había hecho hasta entonces, que era no tener en cuenta las perspectivas. Bien. En sus paisajes también, y lo vamos a ver, es normal que haya guijarros, que haya piedras preciosas, que haya animales como búhos, todos ellos con un carácter simbólico, no están ahí porque sí. Y en definitiva, también es un autor que se vale mucho de temas mitológicos. Y otra cosa que es muy importante, utiliza estampas, grabados de Alemania, de Centro Europa, para los fondos de sus paisajes. Y en Íscar se encuentran, por ejemplo, varios fondos que corresponden a grabados de Alberto Durero, son copiados de Alberto Durero, uno de los más grandes pintores alemanes o centroeuropeos en época renacentista. Bien, vamos llegando un poquito a ese análisis. Os voy a decir también alguna cosilla más, no sé si se llega a ver bien, ¿no?, esta ampliación que he hecho. Simplemente quiero dejaros un par de detalles técnicos claros de lo que constituye un retablo. Los retablos, generalmente, se les estudia, en primer lugar, atendiendo a su disposición en horizontal y después en vertical. A cada disposición en horizontal se le denomina cuerpo, de tal manera que tenemos un primer cuerpo, un segundo cuerpo, un tercer cuerpo, etc. Y cuando hablamos de calles, pues hay calles laterales, las que haya, puede haber aquí dos, otras dos, y una calle central, que eso es lo mismo que ocurre en esta. Entonces, quedémonos un poco con ese concepto de calles en vertical, cuerpos en horizontal. ¿Todo eso cómo se traduce en el retablo de Íscar? Pues en todo lo que estamos viendo aquí, en esta fotografía. Es un retablo que está conformado por una estructura, casi como si fuera una estructura arquitectónica, pero hecha con madera noble. Y además, si os dais cuenta, cada vez que uno acuda a misa, o lo que sea,
Cada una de las columnas o pilastras que lo conforman están decoradas, ¿no?, con motivos vegetales, dorados, con fondo rojo, con fondo verde, creo que son bastante visibles. Esa decoración, aquí se ve mejor, en las pilastras, sobre todo en los pilares que hay, en los límites a la izquierda y a la derecha del propio retablo. Bueno, esa decoración es muy propia del primer tercio del siglo XVI y se llama decoración a candeliere. Podéis olvidaros de esa palabra, pero es como la denominamos cuando hacemos este tipo de estudios. Y a candeliere simplemente es eso, que es una decoración en base a tallos, hojas vegetales que van decorando la madera para que no quede lisa y lo que hacen es realzar su belleza. Máxime si se le aplican pues, capas de estofado, de oro y sobrefondos que pueden ser también en el contrapunto como rojos o verdes, que es lo que ocurre en Isca. Bueno, este retablo está conformado, como vemos, por tres cuerpos, ¿no? Un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos. Incluso este sería la predela, que es el cuerpo bajo, y este sería un primer cuerpo y un segundo. Y vemos que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 calles. 5 calles y 3 cuerpos. Uno de ellos llamado también banco o predela, por ser el inferior. Y debajo de él está el sotabanco también, que es simplemente el apoyo de madera, no hay una labor pictórica. Y esta parte de arriba se la suele denominar ático. En el ático suele haber también pintura, puede haber escultura y suele estar rematado con un crucifijo, con un calvario. Eso es lo normal. De hecho, aquí, los más mayores, os acordaréis que había un calvario, y no lo vamos a ver ahora en fotografía. Había un crucifijo que en la parte central, pues, de manera canónica y ortodoxa, formaba parte del ático del retablo de Santa María. Como dije, es un retablo que se puede situar en torno a la cuarta década del siglo XVI, en torno a 1535, y es un retablo que además fue objeto de restauración en los años 70, creo que fue el año 78, ¿no? Sí, porque yo ese año tomaba además la comunión y creo que fue después, y todavía no estaba restaurado. Una restauración que además fue en paralelo a la del propio edificio, a la restauración arquitectónica. También se acometió la de la labor pictórica, fundamentalmente, y la de toda la estructura de madera que conformaba el retablo. Bien, en la calle central, pues, ¿qué es lo que vemos? Para empezar a hacer un pequeño análisis, pues vemos que en la calle central hay tres hornacinas. En la superior aparece una figura de San Pedro, es una escultura del siglo XVIII que fue traída desde la desaparecida iglesia de San Pedro, la iglesia homónima, hoy fábrica de harinas, hoy ruina de iglesia y ruina de fábrica de harinas. Bajo él, en otra hornacina, se encuentra la patrona de la localidad, la Virgen de los Mártires, con el niño. Por debajo está también en el banco el sagrario. Y luego tenemos a ambos lados, en un lado y en otro lado, en total 6 y 6, 12 tablas. De esas 12 tablas, 10 llevan como temática escenas de la vida de la Virgen María. 2 de ellas, esas del ciclo, ya veremos cuáles son, pero las de la Virgen María pues siguen un orden cronológico hasta el final. Y los retablos, generalmente cuando se estudian en este orden. Es como que hubiera que leerlos también de alguna manera, igual que nosotros leemos el papel. Es de abajo, bueno, primero por la parte de abajo, de izquierda a derecha, y vamos subiendo. Y de abajo hasta arriba. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vamos subiendo y así es como lo haré para que sea lo más entendible posible. En el ático, además, hay tres obras también, todas son tablas de madera al óleo previamente preparadas, una técnica muy propia del mundo flamenco. Y lo mismo ocurre con el remate en el ático, que son 3 tablas de perfil circular, de carácter circular, una de ellas con una figura de Santa Polonia, otra con Santa Catalina, con sus atributos martiriales, y este en el medio, un poquito más grande en radio, es un paisaje. Se solían denominar en la nomenclatura entonces un lejos. Cuando alguien quería en la iglesia un paisaje, dice, quiero que me hagas un lejos. Entonces es un lejos, más o menos. Es cierto que, y no se nos puede escapar, que si la advocación es Santa María de los Mártires, pues los creadores del retablo tuvieron a bien, primero, referirse a la Virgen María, pero también tener detalles de 2 figuras de mártires, en este caso femeninas. Y en este caso, además, las 2 nacidas en Alejandría, en Egipto, en el siglo III, aunque con diferencias de algunas décadas. Entonces, Santa Catalina y Santa Polonia son las que, digamos, marcan ese epíteto, esa parte final, que es la que caracteriza a la advocación iscariense, Santa María de los Mártires. Bien, vamos a
Bueno, antes de pasar a ello, también quiero hacer alguna referencia a la propia figura de la escultura de la Virgen de los Mártires, de nuestra patrona. Aquí la vemos sin vestiduras, a la izquierda, y pues totalmente ya vestida para ser preparada para, me imagino que el novenario previo a la celebración del 13 de mayo de su onomástica y de la fiesta de los Quintos. Bien, esta figura... Existen controversias entre si es coetánea o no al resto del retablo. Desde mi punto de vista, pues, probablemente lo sea. No tengo tampoco nada en que apoyarme, pero sus facciones, su manera de ser tallada, son muy similares a otro trabajo que hay de este taller, que sí que corresponde al mismo taller que estuvo en Íscar, y que realizó el retablo de San Miguel en la localidad de Ventosa de la Cuesta. Ese retablo está dedicado a San Miguel, y todo lo que son los tipos humanos, el tipo de talla, la decoración, las proporciones de las figuras, me hace pensar que seguramente sea coetánea. Hay otro elemento también importante, aunque no nos dice tampoco mucho, pero la Virgen de los Mártires es una Virgen que está hecha para formar parte, estuvo hecha para formar parte de un nicho, que vemos aquí, de una hornacina, dentro de un retablo. Bueno, estoy aquí un momentito. Entonces, por un criterio economicista, un criterio que entiendo, ya que no hacía falta, no era necesario que apareciera tallada por completo y que fuera observada desde diferentes puntos de vista, porque esa parte trasera iba a estar tapada dentro de lo que era la propia hornacina, pues se decidió que esta, pues como veis, prácticamente es una mitad. Lógicamente luego, una vez que se la viste, con sus diferentes atuendos, pues queda una Virgen muy digna y que es objeto de procesión. La procesión, que todos sabemos además, por el trabajo que estuvimos realizando sobre los Quintos, cuya primera edición se llevó a cabo en el año 1929. Por lo tanto, estamos a 7 años de que se celebre ese centenario de aquella primera procesión. Bien, estas son algunas imágenes del retablo. Me gustaría que las vierais, son muy interesantes. Esta pertenece a la colección Moreno. Está depositada en la biblioteca, en la Fototeca Nacional. Es una foto en blanco y negro. Desconozco la fecha, solo puedo decir, es un arco muy amplio, y es que la colección Moreno oscila entre 1893 y 1953. En algún momento será. Máxime, o sea, la fecha más reciente puede ser 1953. La más reciente, 1893. Pongamos de la primera mitad del siglo XX y así lo dejamos más o menos bien fechado. Como veis, aquí, aunque está un poquito oscuro, aquí también hay unas figuras de algunos santos, y en el medio, aquí se va a ver mejor, tampoco se ve aquí. Otra foto más adelante, es donde aparecía el Calvario, es decir, la cruz con Cristo, que es la que suele rematar, ya digo, en todos los retablos, el ático. También lo que tiene aquí es esa guarnición, es una guarnición barroca, que ya no existe. Esta que vemos aquí, que también se ve, una guarnición barroca, que lo que hacía era decorar todo lo que ocupaba el arco de la hornacina en la que estaba ubicada la Virgen de los Mártires. Y finalmente, la fotografía, esta ya más reciente, con el retablo totalmente restaurado, restablecido todo su colorido y con toda esa armonía visual que ha podido ser perceptible a partir, como dije, de 1978. Bien, vamos a ver entonces ya, una vez que hemos visto esa semblanza de lo que sería el origen de la advocación y de la iglesia de Santa María, en principio a secas, luego más tarde de los mártires, en principio. Después de hechas estas consideraciones previas, vamos a pasar a analizar lo que son cada una de esas 12 tablas del retablo. Y bebo agua un poquito también. Que se me seca la boca. Bien. Como dije al principio, vamos a analizarlas empezando desde abajo y desde la izquierda. Por lo tanto, en su esquina inferior izquierda se encuentran estas tablas. Las pondré lo más ampliadas posibles para, bueno, se pueda detectar, bueno, se ve mucho mejor, pero estoy viendo yo. Sí, para que se pueda detectar todo. Otra cosa que quiero señalar, porque creo que siempre hay que ser agradecido, o como suelo decir, de bien nacidos es ser agradecido, es que estas fotografías son propiedad de Rafa, de Fotoimagen, y que fueron proporcionadas a través de Susana Merlo, para que formara parte del estudio. Me entiendo de lo que digo. Lógicamente hace falta ver las fotografías a mucho detalle y a mucha resolución para que podamos captar todas aquellas cosas que se nos pueden escapar en un análisis meramente visual. Y esas fotografías son las que vamos a ver, o sea, no son mías, pero
creo que merece la pena que todas las veáis porque reflejan pues toda la belleza y toda la excelencia compositiva de cada una de estas tablas. Esta primera tabla se denomina, de las 12 que vamos a ver, es la Misa de San Gregorio. La Misa de San Gregorio, y me estoy dando cuenta que estoy sin gafas, eso es que no hace falta. Bien, la Misa de San Gregorio, como digo, está situada en el primer cuerpo y es la primera calle, la que está más a la izquierda. Es un tema muy recurrente en el arte cristiano, se viene representando no solo aquí en Isca, sino también en otras partes de la cristiandad desde finales de la Edad Media. Y en esta tabla se suele representar al Papa Gregorio I en medio de una misa y en el momento en que se le hace la aparición de Cristo como varón de dolores, que es toda esta parte, esto es un rompimiento de gloria, ¿no? Cuando surge entre las nubes, unas pequeñas nubes, Cristo. Todo ello respondía a unas súplicas del propio Papa, según la tradición, porque uno de los fieles, una de las fieles, había dudado de la doctrina de la transubstanciación, la Eucaristía. Entonces, como respuesta a esas súplicas, lo que hizo fue aparecer la figura de Cristo. Luego veremos que hay otras maneras de hacer este tratamiento, este es el que hay en Isca. La tabla le muestra en plena misa, en plena consagración. Vemos como también es una escena, por supuesto, interior, con una riqueza de detalles excelente. Bueno, primero lo que podemos ver es que es una estancia, son dos estancias, una en primer plano y este otro arco que vemos un poquito más en un plano medio, separa a esa estancia, la estancia donde se está oficiando la misa, de otra al fondo, donde aparecen varios fieles con esto que vemos aquí, que son exedas, es decir, como una especie de nichos que están rematados con una decoración de conchas. ¿Veis que son como una especie de conchas? Como las que llevan los peregrinos, por ejemplo, en Santiago, eso se llama venera. Entonces, es una exeda avenerada. Bien, fijaros en los detalles, ya digo, de la casulla, el hilo de oro, el drapeado, la riqueza de matices, la riqueza que existe también en la propia tiara, ¿no? Es decir, la corona papal, como lo vemos aquí es una corona papal, en los detalles de las alfombras. Y hay un detalle también que es muy interesante de cómo se sirve, al igual que ocurría con otros pintores coetáneos, de elementos como los ensolados, los suelos, las baldosas, para generar ese efecto de profundidad. Vamos a ver otro tratamiento similar, ya digo, seguimos con la primera de las 12 tablas. Este que vemos aquí es el tratamiento que hace uno de los mejores, si no el mejor pintor de la época, de este primer Renacimiento en Castilla, como es Pedro Berruguete, padre de Alonso Berruguete. Aquí si veis, bueno, aparece también Cristo como varón de dolores, con dos chorretones que van hasta el cáliz. Se hace también mucha alusión a la arquitectura, a una arquitectura propia de Italia en esa época, en el Renacimiento. Parece ser que Pedro Berruguete además estuvo formándose en la propia Italia, en la corte de Urbino, de Federico de Montefeltro, y esas enseñanzas pictóricas pues las plasma en esta obra, ya digo que es la misma, la Misa de San Gregorio. Y esta es la comparativa con respecto a la tabla de Isca. Bien, otra tabla, esta sería ya la segunda, estaríamos todavía en ese primer cuerpo y es la tabla que está justo a la izquierda del sagrario, para hacernos una idea. Allí es donde se encuentra este abrazo ante la Puerta Dorada, la segunda calle del Banco de Retarda. Bien, es un tema también recurrente, de manera lógica, en el mundo cristiano. Es una escena que está basada en los evangelios, en concreto en el protoevangelio de Santiago, y representa a San Joaquín y Santa Ana, una pareja que ya era de edad avanzada y que no podían tener descendencia. Ellos pues, se sentían desdichados, lo consideraban como una muestra de rechazo por parte de Dios, pero en el momento en que ella de repente, de manera súbita, queda embarazada, le comunica a su marido la buena nueva y lo hace aquí, en la Puerta Dorada, una de las puertas que daba acceso a la ciudad de Jerusalén. Esta obra es muy interesante por varias cuestiones que vamos a ver aquí. Como vemos, la pareja aparece abrazada, con un ángel encima de ellos tocándoles la cabeza, ¿no? Como que estando bajo su regazo. Y aparecen también algunos elementos muy propios ya de una pintura que denota ese origen palentino del maestro de Becerril. Uno de ellos es esto, el que haya arquitectura renacentista. Todo esto que vemos aquí, este frontón triangular, este entablamento, todo eso son tipos de arquitectura muy en boga en la Italia del momento y que, lógicamente, de una manera anacrónica, salvando las distancias temporales, es como si nos quisiera llevar al principio de nuestra era, ¿no? Al momento en el que se desarrolló ya no la vida de Jesucristo, sino estamos hablando de aquí de la de sus abuelos, San Joaquín y Santa Ana.
Otro tema interesante también, que lo vamos a ver, es esta torre, este castillo, que se ve aquí en el fondo, que es utilizado como fondo, que corresponde a una de esas láminas que forman parte de una colección sobre el Apocalipsis de Alberto Durero, de 1498. También es interesante, lo vemos aquí, que no lo he visto, el que el maestro de Becerril, al igual que hacía Juan de Flandes, tenía muy de gusto siempre colocar troncos retorcidos, árboles completos, en un plano medio. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que en ese plano medio contribuyeran a mejorar la profundidad espacial. Es un recurso muy propio de los Países Bajos, de la pintura flamenca, y es traído aquí, a esta isla, que, como veremos, no deja de ser un retablo que es un compendio de lo mejor de la pintura del norte, la pintura flamenca, hispano-flamenca, pasada por el tamiz de lo español, y de la pintura renacentista. Bien, en estas láminas lo vamos a ver mejor ese castillo que yo digo que forma parte de la colección del Apocalipsis de Alberto Durero. No sé si se ve señalado en rojo, sí que se ve, ¿verdad? Ese edificio es el mismo que también se ve aquí. La obra del medio es un descendimiento del propio maestro de Becerril, se conserva en el Museo Diocesano de Palencia y utiliza el mismo edificio como fondo para esa escena bíblica. Y finalmente, aquí aparece nuestro retablo de Iscar, en el que se vuelve a dar ese edificio. Lo voy a mover para que lo veáis, más o menos, tiene diferentes matices, pero sin duda la arquitectura, con un torreón cilíndrico, con un cuerpo rectangular y un puente de madera, es la misma en todos los lados, en todas ellas. Pero el origen es esta que vemos en gris, que es, en este caso, San Juan ante los 24 ancianos del Apocalipsis. Como digo, una lámina de origen germánico que se remonta a 1498, unos 37 años antes aproximadamente de la ejecución del retablo iscariense. Bien, el nacimiento de la Virgen sería la tercera calle, seguimos abajo, en el primer cuerpo, estaría al lado derecho del sagrario. Bien, también es un tema recurrente, muchos del Renacimiento, muchos más lo serán en el Barroco, el nacimiento de la Virgen María. Y lo que se hace en este caso, y aquí ocurre lo mismo, es que se represente la escena no en la Judea de principios de nuestra era, sino una casa noble pudiente del siglo XVI, en lo que se hace, y así también son las vestimentas. Bien, hay un tema muy interesante, y es que estas cortinas anudadas, que creo que he hablado antes de ellas, fueron las que llevaron al profesor José María Caamaño a establecer un paralelismo con una obra similar de Juan de Borgoña, no Juan de Flandes, pero simplemente ateniéndose a ese recurso técnico, no a otra cosa. Lo veremos ahora, la comparativa, porque he puesto también en la siguiente diapositiva ambas obras y ahí podemos ver un poquito esa diferencia. Bueno, la cuestión es que el autor trata nuevamente de generar profundidad con la apertura de esa puerta lateral. No se llega a ver muy bien, pero se ve aquí una persona, un individuo que baja por la caja de la escalera, ¿no?, hacia abajo. Las cortinas, ya digo, que marcan esa profundidad. Y aquí se ven otra serie de elementos muy cruciales a la hora de analizar la pintura de las diferentes tablas del retablo iscariense. Y es el empleo de colores. El empleo del rojo, un rojo muy fuerte, el empleo del verde, un verde además que siempre tiene ese tono aterciopelado. El empleo de decoraciones doradas, lo voy a ampliar. Drapeados dorados, en este caso no hablamos de una casulla sacerdotal, estamos hablando de una vestidura de alguien noble, civil, y aquí estaría la Virgen María el día de su propio nacimiento. Los tipos humanos, como el micrófono, los tipos humanos son muy similares a los que propugna Berruguete en sus pinturas, porque también hay influencia de Berruguete, no solo de Juan de Flandes, pero en definitiva es una obra que ya empieza a mostrarnos algunos detalles de por dónde van los tiros respecto a lo que viene desde Palencia, la influencia. Bien, este sería, ya digo, la comparativa entre Juan de Borgoña, de 1509, es un fresco además, no es un óleo sobre tabla, y el mismo tema, es el nacimiento de la Virgen María, tanto por Juan de Borgoña como por el maestro de Becerril. Lo vamos a ampliar. Y en este fresco veis las cortinas anudadas,
Esto es lo que le hizo pensar al profesor Camaño que podía haber una cierta influencia de uno en otro, si bien los tipos humanos son muy diferentes, la estructura del cuadro es muchísimo más elaborada en la de Juan de Borgoña, conoce mejor la profundidad, conoce mucho mejor también las perspectivas, las arquitecturas y, ya digo, las carnaciones, que son los colores que tienen los propios personajes de los cuadros, de las pinturas, son muy diferentes porque en el caso Scalici son bastante de tez más blanquecina. Bien, nos iríamos ahora, si seguimos abajo, en el primer cuerpo, y justo en la extrema derecha, por favor no lo tomemos como connotación política, en la extrema derecha del retablo, porque hay una parte que está a la derecha y otra extrema, igual que al paso a la izquierda, ahí es donde estaría esta obra, que es la imposición de la casulla a San Ildefonso. Esta, no lo he dicho también, que se me había pasado, junto con la misa de San Gregorio, esta imposición de casulla a San Ildefonso son las dos únicas pinturas que se salen del ciclo mariano, del ciclo de la vida de la Virgen. Si bien es verdad que en este caso sí que aparece, aunque como personaje y no como personaje central. Bien, dicho esto, San Ildefonso, que además es un santo de origen hispánico, español, era discípulo de Isidoro de Sevilla, en base a su defensa a lo largo de su vida sobre la virginidad, valga la redundancia, de la Virgen María, pues a cambio se dice, según la tradición, que recibió una casulla de sus manos. Y esto es lo que vamos a ver aquí, cómo le entrega esa preciosísima casulla. Esta es una de las obras que más me gusta de todo el retablo, primero porque hace un alarde de perspectiva y de profundidad en base a esto, a lo que vemos, a pilastras, son pilastras, como veis, diferentes pilastras en fila, en perspectiva, de planta cuadrada, no son cilíndricas, no son columnas, y están cajeadas en cada una de sus caras, y con decoración a candeliere, que es lo que había dicho, con decoración a candeliere. Bueno, pues todo eso es muy propio del maestro de Becerril o de su supuesto círculo, del mismo modo que también lo es la presencia de un trono, como vemos aquí en madera, muy bien moldurado, de maderas nobles, que es en el que está sentada la Virgen, en olor de santidad, mientras se dispone a entregarle la casulla a San Ildefonso. Otro detalle importante, y que habla bastante de la pericia manual de este grupo de artistas, porque puede que no fuera solo uno, sino varios artistas, es esto que vemos aquí. Esta es la denominada técnica de paños cambiantes. Es la manera de representar un tejido de seda en pintura. Si os dais cuenta, cuando muchas veces los tejidos de seda, la urdimbre de los tejidos de seda tienen hilos en horizontal y en vertical. Esos hilos muy finos, de mucha calidad, y se entrecruzan. Y según, si eso lo habrá visto cualquiera, pero si se pone o ve a alguien una prenda de seda, en función de cómo actúe el foco de luz, pues resaltará una urdimbre u otra. De tal manera que habrá momentos que aparezca una parte más en este color como verdoso, grisáceo, y otras veces aparecerá así como si fuera casi marrón o granate. Ya digo, en función de cómo se mueva la prenda y de cómo esté expuesta a la luz solar o al foco de luz de iluminación que penetre por cualquier estancia. Bien, hay que destacar también, por supuesto, es lo mismo, los drapeados en oro, excelentes, tanto en lo que es la casulla que lleva el propio San Ildefonso como la que le va a entregar la propia Virgen. Ya digo, la perspectiva, una perspectiva lineal matemática. En el mundo flamenco se usaba más la perspectiva empírica, un poco por intuición, pero aquí ya hay algún estudio matemático que nos lleva a tener una profundidad mucho más correcta, mucho más realista y sobre todo una proporcionalidad entre arquitectura y elementos como los personajes, los propios tipos humanos. Bien, aquí he puesto una comparativa entre esta obra, la casulla de San Ildefonso, y otra que también es del propio maestro de Becerril. Esto corresponde al retablo de San Pelayo en Becerril de Campos, un retablo que está desarmado y hoy en día está en la Catedral de Málaga, en la capilla del Sagrado Corazón. Pero veis también cómo juega, lo voy a poner aquí como hace con la escena escaliense, cómo juega con la perspectiva. En este caso sí que son columnas cilíndricas con capiteles corintios. Entonces, toda esa perspectiva que lleva hacia el fondo, luego hay una especie de escena mitológica, esas no abundan tanto en Íscar, pero la estructura es muy parecida tanto en esta pintura del retablo de San Pelayo, en concreto San Pelayo ante Abderramán III, y la que vemos a la derecha, lógicamente, es la que estamos tratando, que es la imposición de la casulla a San Ildefonso. Bien, vamos a subir un piso y nos encontraríamos ahora segundo cuerpo,
bueno, sería el primero porque el otro sería la predela, pero bueno, es el segundo nivel. Y en esa primera calle de ese segundo nivel, pues aparece representado este tema, un tema también bastante manido, bastante utilizado por la cultura y por el arte cristiano, como es la Anunciación. Muestra lógicamente el momento en el que María es comunicada a través del arcángel Gabriel de que está encinta, de que está embarazada. Esa escena está tomada o está recogida en el Evangelio de Lucas y, como digo, es muy frecuente además en el arte cristiano. Suele ser representada aquí también con dos elementos claves, como son, en primer lugar, aunque hablaría también de ello, la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Se ve bien? Bueno, se ve perfectamente. Y, por otra parte, siempre suele representarse con un recipiente, un jarro de cristal, de cerámica, con unas flores de lis, que representan a la pureza. Y aquí también ocurre lo mismo, en esta pintura de Iscar. Bien, la Virgen María está arrodillada en la pintura mientras recibe la buena nueva. Es muy frecuente también, y más en el Renacimiento, que se la represente mientras de manera súbita aparece el arcángel en plena lectura. De ahí que haya un atril, si os dais cuenta. Este atril en plena lectura a veces aparece sentada, según otros autores, aquí aparece de rodillas, y ese es el preciso momento en que recibe, ya digo, la buena nueva, con la presencia del Espíritu Santo en la parte superior y con la presencia en primer plano de un jarrón con unas flores de lis. La gama cromática sigue siendo la misma, recordad lo que siempre diré, tejidos verdes aterciopelados, rojos, aquí no abunda tanto el azul, bueno, un poquito también, como podemos ver, en la túnica de la Virgen María, y hay que darse cuenta también del pequeño trabajo de minuciosidad para representar todo lo que sería la pasamanería, ¿no? de la parte superior de esta cama, ¿no? Toda la pasamanería hasta los últimos detalles. Esto es muy propio todavía por influencia flamenca. Ya digo que veremos elementos que son muy propios de la pintura del norte de Europa, pasados por el tamiz español, y elementos traídos de Italia, también pasados por el tamiz español, y que conforman, ya digo, este entramado que es un verdadero crisol artístico, el que tenemos aquí en la iglesia de Santa María. Bien, para que veamos también algún otro ejemplo de esta misma escena por otro autor, vuelvo a recurrir a Pedro de Ruguete, y aquí vemos la escena, también es en un interior, quizá está tratada de una manera quizá más eficaz y más creíble en la profundidad espacial, utiliza unos tonos muy parecidos en el aterciopelado, aparece, no sé si se llega a ver, creo que sí, ¿veis? La presencia, en este caso en un jarro de cristal, de la flor de lis, esa tendencia también a utilizar alfombras, ensolados, para formar también perspectivas de fuga que nos lleven a tener una mejora en la profundidad espacial, que eso ya es propio también del mundo italiano. Y en definitiva, son escenas, en cualquier caso, que son tratadas pues, desde una perspectiva muy diferente, pero a la vez también muy similar. Bien, nos iríamos a la Visitación, es la segunda calle del cuerpo intermedio. Esta tabla se encuentra justo al lado, a la izquierda del nicho donde está ubicada la Virgen de los Mártires. A su izquierda es donde se encuentra esta tabla. Que refleja la visita que realiza la Virgen María, embarazada, a su prima Isabel, también embarazada, porque va a tener también a Juan, que será San Juan Bautista, el Bautista de Jesucristo. Esto se recoge en el Evangelio de Lucas, como señalo también en la diapositiva, y es una escena en la que a veces se suele echar mano de las dos primas abrazadas, a veces en la lejanía. En este caso vemos que hay algo que interfiere en ese encuentro. Una de ellas lo que hace es Isabel deambular por una pasarela de madera. Fijaros también el detalle a la hora de tratar la madera. Esto es muy propio del mundo nórdico, nosotros que somos encima de una villa carpintera, con todos sus nudos, con todo su veteado, ¿no? sobre pilares, ¿no? Y cómo el encuentro que se producirá, lógicamente, en un punto que está fuera de lo que sería el ámbito de la pintura. También hay que destacar, vuelvo a insistir siempre, la presencia de árboles, troncos de árboles, a veces retorcidos, por herencia o por influencia de Juan de Flandes, ¿no? Como un modo de que en el plano medio contribuya a determinar mejor la perspectiva visual, una perspectiva además que no es en el interior, es en el exterior. Y el fondo también es un fondo de una ciudad, una localidad más bien nórdica, no parece una localidad española. De hecho, he visto un par de láminas, todavía no me he decidido, a las que puede, en la lejanía, esas láminas también de carácter centroeuropeo, en las que puede haberse basado el pintor a la hora de realizar ese fondo arquitectónico del lugar donde se produce el encuentro entre las primas. Bien,
Bueno, he hablado ya de la pasarela de madera, el fondo rocoso, también que exista todas estas piedras esparcidas, estos fondos rocosos, no solo en primer plano, sino también estos que vemos de color así plomizo en el fondo, que también es muy propio tanto del Renacimiento, en este caso Leonardo profundiza, Leonardo da Vinci, todo este tipo de decoración de fondo, pero también en los maestros de las escuelas del norte, de las escuelas de Flandes. Y en cuanto a los tonos, pues se utilizan dos de los tres tonos básicos que vengo diciendo, el azul y el rojo. Y siempre hay alguien también en lo que muestra un alarde en cuanto a tejidos de oro. En este caso es la muchacha que acompaña por detrás a la Virgen María. Para que veamos un poco la evolución de la pintura, la que veis a la izquierda es una pintura que trata el mismo tema, la Visitación, pero está realizada por el llamado maestro de Portillo. Cuando digo maestros, me da igual que sea de Becerril, de Portillo, de Paredes, es porque son pintores a los que no hemos podido localizar con nombre y apellido. Entonces, echa mano de ellos para... la manera de designarles es establecer una primera pintura que alguien descubrió y decir, pues mira, estaba en Portillo, el maestro de Portillo, el maestro de Becerril. Es casi como un apodo, como quien dice. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Este maestro de Portillo, esta tabla, también es una tabla al óleo, que en el caso escariense, pertenece a la iglesia de la Seca y hoy en día se conserva en el Museo Diocesano de Valladolid, que está en la propia catedral. Si nos damos cuenta, hay una evolución muy fuerte. Esa obra es de en torno a 1505, mientras que la nuestra es de en torno a 1535. Son 30 años. También hay que tener en cuenta la evolución que puede tener cada maestro a lo largo de su trayectoria. Pero si nos damos cuenta, fijaros que este personaje del fondo prácticamente es de la altura de este castillo, Almenado. No se tiene todavía en cuenta en ese momento las discordancias o las discrepancias que puede existir entre personajes y arquitectura. Hay desproporciones. Y sobre todo también hay mucha utilización de áureas con fondos dorados, quizá poses más rígidas, no hay el dinamismo que ya se empieza a ver y no es que digamos que sea todavía el maestro de Becerril un máximo exponente de una punta de lanza de la pintura, pero sí que está, digamos, a la última. Entonces el cuadro iscariense quizá pues, no carece de la rigidez del que vemos a la izquierda, tiene mucho mayor dinamismo, es un paisaje amplio y las figuras sobre todo no parecen estar encerradas o enmarcadas, enclaustradas dentro de lo que son los límites pictóricos de la obra. Bien, seguiríamos con otra más, el nacimiento de Jesús o la Natividad, estaríamos en la tercera calle. Esta obra, esta tabla, está justo ahora a la derecha del nicho donde se encuentra la Virgen de los Mártires. La Natividad, por supuesto, es la fecha que nos marca el nacimiento de Jesucristo, una fecha que ha sido inmortalizada a lo largo de la historia y una fecha además que desde un punto de vista histórico es muy temprano su representación a nivel artístico, porque como señalo aquí, en las catacumbas de Prestila en Roma en el siglo III ya se hallan las primeras representaciones artísticas que hablan de este momento, de la Natividad de Jesús. Ahora, eso sí, esas representaciones serán muy rígidas, muy esquemáticas y no será hasta el siglo XV, hasta poco antes del momento en el que se desarrolla la pintura, el retablo de Íscar que estamos analizando, hasta el siglo XV no empieza a cobrar importancia el niño como eje fundamental, que es lo que ocurre aquí. Si os dais cuenta, el foco de luz pues, primario, lo más que ver además, está en una posición central e iluminada, como dando a entender que ese es el eje en torno al cual se desarrolla el resto de la obra pictórica. Bien, la escena se enmarca dentro de una arquitectura nuevamente renacentista, lo que hemos seguido viendo, es decir, pilastras de planta cuadrada con decoración a candelieri, en ruinas, pero también en perspectiva. También hay un paisaje de fondo, aquí no se diría tanto que es un paisaje nórdico. Esto que vemos aquí nuevamente se echa mano de los árboles, troncos de árboles, como elemento también de transición entre los planos superior y de fondo. Y hay un tema también muy importante, que es propio de Juan de Flandes, que es la presencia de eses. ¿Lo llegáis a ver? Son pequeñas bolas, como si fueran canicas, piedras preciosas. Juan de Flandes acostumbraba en sus cuadros a dispersarlas por el suelo, así de manera aleatoria. Es que no puedo ampliarlo más que esto ya no puedo. Estas serían dos de ellas. Hay otra aquí también en este puente que está ya un poco destartalado, aquí hay otra al pie de la base de la columna. Bueno, esas son alusiones al paraíso, es un simbolismo de alusión al paraíso. Del mismo modo que el búho, no sé si llegáis a ver un búho aquí, o un ave posada, por lo menos una rama,
Ese es un símbolo de la pasión. Estamos viendo como alguien que acaba de nacer ya está predestinado. Es decir, se está hablando para eso, pero también se está hablando de la resurrección, de la pasión, el momento de la pasión que todavía queda lejos, a tenor de la escena en la que nos encontramos. Bien, a su vez, ya digo, esto era un elemento muy propio del mundo flamenco. Es tomado por el maestro de Becerril de Juan de Flandes. Juan de Flandes, a su vez, de Jan van Eyck, otro pintor del siglo XV de la zona de Países Bajos. Y todo ello, como digo, es una conjugación de elementos propios del norte de Europa con otros más propios venidos de Italia, de la península italiana. Bien, vamos a pasar a otra, a la Epifanía. Esta sería la última de las tablas de ese segundo cuerpo. Estaría en su extrema derecha, digamos, de todo el retablo. Entonces, la Epifanía o adoración de los Reyes Magos aparece en el Evangelio de San Mateo, indicándonos simplemente que procedían de Oriente. Luego se ha ido desarrollando la idea con el paso de los siglos y es muy curioso ver, no he traído una diapositiva que es bastante esclarecedora, y es ver a los Reyes Magos en su primera representación del siglo VI. Se encuentran en la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, en Italia, donde aparecen los tres, son iguales y aparecen con un gorro frigio. Un gorro frigio, para que no se me olvide, es algo parecido a esto, sin esta parte de turbante. Esto sería un gorro frigio, es decir, denotando que un origen oriental, los gorros frigios eran orientales. Pero con el paso del tiempo, la idea de los Reyes Magos fue, hasta llegar a nuestros días, ha ido ampliándose y ha ido añadiendo otra serie de connotaciones. La primera, que cada uno de ellos debía representar a uno de los tres continentes entonces conocidos. Entonces no se conocía ni América ni, por supuesto, Oceanía, pero sí Europa, África y Asia. De ahí que uno de ellos tenga rasgos caucasianos, o sea, europeos, como vemos aquí, en el caso de Melchor, en el caso de Gaspar serían rasgos asiáticos, de ahí lo que el gorro frigio, y en el caso de Baltasar, lógicamente la tez negra y las vestimentas pues, denotan una persona de origen africano. Hay otro elemento también muy importante, que lo vamos a ver aquí, y es que otra connotación que se fue añadiendo como aditamento a la creencia de los Reyes Magos es el de, aparte de la raza, es el de las tres edades del hombre. De tal manera que Melchor representa la vejez, Gaspar representa la madurez y Baltasar, no hay más que ver el porte de este hombre, representa la juventud. Entonces esas connotaciones de raza, de etnia, de origen y esas otras también de tres fases del periodo de la vida de un ser humano, pues quedaron para siempre también como aditamentos y así lo reflejan muchos pintores a lo largo de la historia del arte. Y aquí lo vemos en pleno Renacimiento. Bien, para que veáis una comparativa, la obra de la izquierda también es un óleo sobre tabla de Roger van der Weyden, es uno de los mejores exponentes de la pintura flamenca a mediados del siglo XV, y cómo interpreta la misma escena el maestro de Becerril, supuestamente, si es él, en torno a 1535. Hay unos 80 años de diferencia, pero también el elemento fundamental son las ruinas, la perspectiva no tanto quizá, y el colorido y los detalles, sobre todo en la pintura de la izquierda, la pintura del autor flamenco. Bien, ya vamos llegando poco a poco hasta arriba, ya estaríamos en la tercera, el tercer cuerpo de arriba. Segundo, si contamos el primero como predela, pero sería el último cuerpo, y en la primera calle, es decir, en la esquina superior izquierda, encontramos esta purificación de la Virgen. Se basa, por supuesto, también en textos de las Sagradas Escrituras. A los 40 días, una vez acabada la cuarentena de la mujer, pues Jesús fue presentado en el templo, al mismo tiempo que para la Virgen María se celebraba la ceremonia de la purificación. En este ritual solían ser portadas velas o candelas, de ahí que esta fiesta también se llamada como Candelaria, que es la fiesta que hemos celebrado recientemente. En algunos pueblos se celebra más que en otras. Yo recuerdo, por ejemplo, en Aguilafuente, un pueblo con el que tengo bastantes contactos desde hace bastantes años, es una fiesta muy tradicional y se celebra todos los años, San Blas y también la Candelaria. Y es una fiesta, además, esta de las candelas, que se viene celebrando desde finales del siglo V aproximadamente. Aquí lo señalo, el Papa Gelasio I, vaya nombre, en el año 496. Y a mediados del siglo VI, Justiniano, el emperador bizantino, pues prácticamente ya ha conseguido que esa fiesta esté, marcada en el calendario, en el ciclo festivo anual, por lo menos del Imperio Oriental Romano.
En el caso de la obra escariense, pues vemos que se repiten los esquemas arquitectónicos de otras tablas que hemos visto, es decir, la pilastra cuadrada cajeada en su interior con decoración floral, candelieri, con un capitel compuesto. Hay una intención también de profundidad. Quizás no está muy logrado la recreación de los arcos. Uno no sabe si son arcos de medio punto rebajados, parecen carpaneles. Quizá puede ser fruto de la pericia del discípulo que se encargó de esa parte de la obra. El caso es que también Simeón aparece representado, aunque es judío, con atributos casi episcopales, ¿no? Con mitra y casulla. Como vemos aquí, una mitra además ricamente decorada con piedras preciosas. Vemos los tipos humanos. San José, que porta esta cesta, de la que luego hablaremos, él lleva así, este es el gorro frigio fretene, el gorro frigio por antonomasia. Ya digo que era una manera en el arte de dar una entidad oriental al personaje que la llevaba. Y por supuesto llevar unos pichones. Este cesto con pichones era uno de los sacrificios que se tenían que llevar a cabo de acuerdo con la ley mosaica, y les lleva de la mano, como vemos aquí. Los colores son los mismos, se abunda mucho en este caso más en el rojo, un tanto en el azul, como vemos, y ya digo que todo ello sobre una mesa, un altar. Es curioso también, las patas de ese altar están formadas por columnas, pequeñas columnillas de pórfidos, una especie como de mármoles veteados de diferentes colores, en un alarde quizá de darle más colorido a esta escena. Bien, vamos avanzando, vamos llegando ya al final, y el descanso en la huida a Egipto estaría justo a la izquierda del nicho donde se encuentra la escultura de San Pedro, esa obra del siglo XVIII, escultórica, para la redundancia, que formó parte del retablo mayor, posiblemente de la iglesia homónima de Isca. Bien, en este caso, en el descanso en la huida a Egipto, es muy recurrente también el empleo en las escenas, depende también del artista que la esté llevando a cabo, la presencia de una palmera datilera. Aquí sí que existe la palmera datilera, como podemos ver aquí en esta parte, incluso se ven algunas de las ramas y los dátiles, que son como mazorcas de maíz, casi de tamaño. Bien, esta escena está tomada de otra, ahora lo vamos a ver, de otro grabador alemán, no Alberto Durero, de Martin Schongauer. Me da igual que no recordéis el nombre, es más, no creo que no recordéis el nombre impronunciable. Pero sí que es otra obra inspirada o de la que se toman elementos de estampas venidas del centro de Europa. Eso es lo importante, aquí en Isca. Bien, aquí lo vemos, ya lo señalo, este sería el nombre, pues si alguno de quien lee, Martin Schongauer, y en un primer plano se ve esa palmera, en una de cuyas ramas están encaramados varios ángeles mientras la están agitando. ¿Por qué? Porque como vemos a la Virgen, aquí está como un recipiente, como una especie de cestillo, canastilla de mimbre, dispuesta a ver cómo, según caen los dátiles, pues a ver si puede recepcionar alguno en ese recipiente. En la esquina inferior derecha se encuentra San José con el niño, y aquí también vemos otro edificio a lo lejos, tomado también de la iconografía germánica del centro de Europa, esta parte que vemos aquí. Por lo demás, el encuadre, la profundidad espacial ya son otros, no tienen nada que ver con lo que habíamos visto, por ejemplo, con el maestro de Portillo, ese retablo de la ceja, y esta, ya digo, es una de las escenas quizá más dinámicas que existen en el retablo. Bien, veo que llevo 1 hora y 7 minutos. Mucha tela, ¿eh? Ya vamos a acabar, ¿eh? Ya vamos a acabar. Bien, este sería en concreto el grabado de Martin Schongauer en el que está basado. Aquí podéis ver esa palmera datilera en la cual están encaramados determinados ángeles mientras agitan una de sus ramas de una manera así violenta para proporcionar la caída de los dátiles, tal como se ve aquí. La composición es exactamente igual, pero sí que el encuadre, sobre todo en la parte izquierda, es muy similar a la que propugnaba el maestro grabador alemán. Bien. Esta sería ya la tercera calle, esta estaría ya no a la izquierda, a la derecha del nicho donde se encuentra San Pedro, en el retablo iscariense. Es una escena también muy frecuente, muy recurrente en el arte cristiano, está ya recogida en el Evangelio de Lucas, y relata la presencia de Jesús ante los doctores en el templo,
Y más bien, como vemos aquí, es el momento en que José y María encuentran a Jesús después de haberse perdido 3 días antes en Jerusalén, y lo encuentran pues charlando animadamente, con un carácter, una charla eminentemente teológica, y quedando deslumbrados a todos aquellos doctores tras haberle escuchado. Se vuelve a echar mano de la profundidad espacial en base a arquitectura, esta vez con arcos semicirculares, arcos de medio punto, decorados a candelieri, algunos elementos de profundidad como esta exedra, como la que veíamos con conchas, decoradas con conchas en la misa de San Gregorio, esta puerta con abertura lateral en la que aparecen también algunos personajes, y por supuesto también algunos frisos, algunas de las zonas, siempre con un carácter muy italianizante, muy propio de la Italia renacentista. Bien. Casi me he adelantado lo que tenía que decir en esta diapositiva, pues lo mismo, es arquitectura renaciente, decoración a candelieri y sobre todo un buen ejemplo también de arquitectura de perspectiva visual a la hora de afrontar la composición de esta tabla. Siguen siendo predominantes el verde aterciopelado, los colores azulados, rojos, todo ello, el gorro frigio, denotando aquí pues, nuevamente ese guiño al mundo oriental. Es también muy recurrente, como veis en la obra, este tipo de gorro, que además era muy habitual desde principios de nuestra era y hasta el siglo VI. Bien, y llegaríamos a la última, a la duodécima tabla del retablo, que es la que representa la Asunción de la Virgen, la cuarta calle del segundo cuerpo del retablo. De acuerdo con la doctrina católica, pues la Asunción no es otra cosa que la creencia de que la Virgen, una vez cumplidos sus días de vida terrenal, es elevada en cuerpo y alma al cielo, y esto es lo que representa. La primera referencia a esta escena, por decirlo de alguna manera, se halla en la liturgia oriental. Nuevamente entroncamos y mucho, lo iréis viendo, la palabra oriental la nombro mucho, es normal, evidentemente de allí surge el cristianismo, allí además se asienta el cristianismo de una manera muy temprana, tanto en la Siria, que coincide casi con la actual, como en Judea, como en lo que sería la península anatólica, y de ahí, en un proceso de retroalimentación, pues el arte y el Renacimiento sigue manteniendo un poco esa visión, ese enfoque a la hora de utilizar determinados elementos. Bien, para no irme por las ramas, ya digo, en la liturgia oriental ya se utilizaba ya se representaba este tema en el arte, y aunque no fue desarrollada, como señalo, hasta el siglo XII, tal como lo vemos desde el punto de vista cristiano occidental. Bien, esta última tabla, podemos ver cómo hay dos partes muy bien diferenciadas. Una parte superior y una parte inferior. La parte inferior, en la que se encuentran los apóstoles, es una parte que representa a los que viven todavía en la vida terrenal. Y esta otra parte, la parte superior, muy bien diferenciada, vemos como la Virgen María es elevada en un trono de nubes, rodeada de ángeles y de querubines, algunos tocando determinados tipos de instrumentos de la época del pintor, o de la época de Judea del siglo I de nuestra era. Vemos también cómo existe esa abundancia de fondos rocosos que ha hecho gala de presencia en otras tablas de este retablo, y también es interesante porque en otras veces la representación de la Anunciación en la parte superior puede aparecer incluso una figura de Dios Padre. Aquí vemos esta especie de nimbo, ¿no? de luz, ¿no? que la está dando de lleno por completo todo el foco en su proceso de deambular, de ascensión hacia el cielo. Otra cosa que es muy interesante es que aquí también el autor hace gala de una composición netamente piramidal. Como veis aquí en la pirámide que he sacado sobreimpresionada. Aquí ya empieza a hacer en la última tabla ya, a nivel compositivo, porque quizá las otras tablas, toda la composición, es decir, la estructura y la colocación de personajes era un tanto aleatoria. Aquí ya se tiene mucho más en cuenta al modo italiano qué figuras o qué grupo de figuras se sitúan en tal o cual zona de la obra. Obras que además estamos hablando de tablas que suelen tener 1 metro o un poquito más de alto y unos entre 70 y 90 centímetros según la calle en la que se encuentren de ancho, para que nos hagamos una idea. Bien,
Y así llegaríamos a la parte superior, al ático. Y allí nos encontraba, como habíamos visto al principio, dos mártires, una Santa Polonia, otra Santa Catalina y en medio un paisaje, un lejos, como señalo según la terminología de la época. Es una tabla al óleo, en este caso es una tabla, perdonad la foto, es una foto que está tomada a mucha distancia y que tiene ciertas incoherencias desde el punto de vista de que no es especialmente semicircular, como sí que lo es bastante irregular, pero es la toma, ha sido así. Bien, Santa Polonia es una mártir muerta en Alejandría a mediados del siglo III, fue martirizada con la extracción violenta de todos sus dientes, de ahí que uno de sus atributos, cuando es representada, son unas tenazas con una pieza dental, y así ocurre aquí. He tratado de reflejarlo aclarando un poquito la imagen, pero creo que sí que se ve bien. A la izquierda tiene la palma, el atributo martirial por antonomasia, y a la derecha en sus manos, su mano derecha, pues porta esas tenazas con una de sus piezas dentales, con las que fue martirizada. Bien, al otro lado, a lo que sería la parte derecha, se encuentra Santa Catalina, en el ático también, en la tercera calle, coronando esa tercera calle. Santa Catalina también fue una mártir de Alejandría, está en este caso de finales del siglo III, y fue martirizada con una máquina formada con cuchillas cortantes que se rompieron al tocar su cuerpo, saliendo ilesas. Entonces la escena del retablo es sencilla, se ve al fondo un fragmento de esa rueda, de ese artilugio, de ese ingenio mecánico con cuchillas que, digamos que se quedó frenado en contacto con el cuerpo de la mártir. Y esa rueda dentada y un libro, creo que hay un libro también, se ve un poquito, lo voy a poner, no sé si veis ahí una página de un libro, puedo ampliarlo un poquito más. Bueno, pues tanto ese libro, se ve aquí un poquito, ¿verdad? Las líneas, y toda la rueda dentada, con algunos de los radios de Santa Catalina. Bien, pues conforme añadido esos atributos martiriales, y una y otra pues no son sino el colofón a lo que es el retablo. Estamos hablando del retablo de una advocación de los mártires, Santa María de los Mártires. Pues era evidente que había que incluir, y en este caso coronando todo el conjunto, a modo de guinda del pastel, dos mártires, y en este caso además femeninas y nacidas en Alejandría. Bien, y en el medio, pues como dije, un paisaje central, un lejos, entre comillas, que sirve como nexo de unión entre los fondos de las dos mártires que teníamos a la izquierda y a la derecha del retablo. Es un fondo muy típico, muy oscuro, con un estilo plomizo. Voy a ver si consigo ampliarlo un poquito más. Como veis aquí, es una arquitectura fortificada más propia de centro de Europa o quizá del norte de Europa. Cuando digo el norte de Europa es más bien de los Países Bajos, de Flandes, como vemos aquí. Y no hay mucho más que decir, salvo que desde mi punto de vista sí que parece eso, un nexo de unión, como si fueran tres ventanas y todas tienen el mismo tipo de color, ese fondo plomizo. Bien, a la vista de todo esto que hemos ido viendo, y que espero que no haya sido mucha lata, he tratado de ser no rápido, pero sí bastante didáctico. A la vista de todo ello podemos establecer una serie de conclusiones. En base al estilo, a la evolución del estilo del posible o supuesto autor del retablo, de los elementos que utiliza, podemos fecharlo en una parte final de su trayectoria artística, en torno a 1535, la cuarta década, mediados de la cuarta década del siglo XVI. Hay otra obra posterior, seguramente, que es la Redentosa de la Cuesta, que yo recomiendo ver si alguien puede verla. La iglesia de Redentosa de la Cuesta, donde además está enterrado Alonso Berruguete, el escultor o el pintor, y donde además veremos cómo tanto la parte escultórica como la parte pictórica son herederas, sin duda, bueno, herederas, parecen las mismas manos, las mismas hechuras que contemplamos en el retablo de Iscar. Es una obra que, como hemos visto, es influenciada por el mundo flamenco y por el mundo renacentista, es decir, por las tradiciones pictóricas que vienen desde muy atrás, desde Flandes, Países Bajos, en el norte, y desde Italia, desde la península italiana. Es una fusión de ambas. Del mundo flamenco, que tenemos elementos en ruinas, representación minuciosa de objetos, tejidos drapeados, los hemos visto en las casullas, sobre todo con hilo de oro, piedras preciosas esparcidas por el suelo, árboles, esos troncos de árboles o árboles completos, a veces retorcidos, que marcaban un punto de referencia a la hora de establecer un punto con el que guiarse en las profundidades, en las perspectivas.
En fin, todo ello es influencia de ese mundo flamenco y sobre todo pasado por el también de Juan de Flandes, que es un flamenco que estuvo en España hasta que murió y que inculcó esas ideas a su círculo más próximo de discípulos de la ciudad de Palencia. Y por el contrario, ¿qué tiene de Renacimiento? Pues tiene marcos escenográficos que reproducen la arquitectura propia de Italia, de la que se está reproduciendo en esos momentos y ya se estaba reproduciendo desde el siglo anterior en la península itálica, un interés por la perspectiva, con un carácter además matemático, no empírico, es decir, calculado perfectamente, para evitar que haya distorsiones, que haya diferencias de tamaño entre los personajes y la arquitectura. Pero en definitiva, lo que este retablo es un magnífico ejemplo de una fusión de tradiciones en lo que sería el primer renacimiento castellano en el sur de la provincia de Valladolid. Y aquí he estado yo para tratar por lo menos de aportar mi granito de arena, pues dando a conocer todo este conocimiento, porque siempre creo que es interesante, me da igual la edad, que conozcamos nuestro arte, en primer lugar el que tenemos más cercano. Solo conociendo el arte, conociendo lo que significa, somos capaces de entenderlo mejor y de protegerlo, ¿no? De protegerlo, que es muy importante, porque no siempre el arte está todo lo protegido que se debiera. Y es creo que es una responsabilidad ciudadana, también de los políticos y de todos aquellos que se dedican a conservarlo y a protegerlo, el tener una cierta referencia. Y ese ha sido el interés que he tenido por proporcionarse. Sin más, yo me despido, espero que les haya gustado esta charla. Hemos estado 1 hora y 20 minutos, creo que llegaremos más o menos a la hora de cenar de una manera... yo he de decir que tengo mucho hambre, me suele pasar, y que ha sido un placer estar con todos ustedes.